Bueno, pues empezamos. Am, Empezamos un nuevo capítulo de su podcast favorito, Ignorancia Absoluta. Em, pues bienvenidos de vuelta a los que ya conocen este podcast y los que no. Este es un podcast donde hablamos de todo un poco entre dos conocidos. A veces discutimos libros, un poco de todo tipo de temas. Aquí conmigo está César. ¿Cómo estás, César? ¿Qué onda, Hazel? Si necesitas contestar la llamada, adelante. Bueno, ahí vengo rápido. Muy bien. Bueno, por mientras viene Hazel, así como lo comentó, este es un podcast donde divagamos de todo un poco. Eso es, en realidad es que divagamos. Decidimos llamarle ignorancia absoluta porque reconocemos que no sabemos muchas cosas. Quizá no una ignorancia absoluta, pero sí una ignorancia casi absoluta. Sin embargo, disfrutamos de conversar, y esa es una de las principales razones por las cuales decidimos crear este podcast. Y espero que sea de su agrado, donde quiera que nos estén escuchando. Espero que esto sea grato, este podcast sea grato para ustedes. Y agradecemos el tiempo que toman en escucharnos. De verdad, muchas gracias. Porque ahora con el internet, pues hay muchísimas opciones con cuál entretenernos, con cuáles informarnos, con cuáles desinformarnos. Y el que hayan tomado la decisión de escucharnos sobre otras cosas, pues se agradece, ¿no? Entonces esperamos que esta conversación sea de agrado para ustedes. ¿Verdad, Hazel? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿qué? Estábamos simplemente presentando el podcast. Eh, Igual pues nos pueden encontrar en varios sitios o aplicaciones donde se escuchan podcasts, ¿no? Ahí pueden buscarnos como Ignorancia Absoluta. Eh, Yes, like and subscribe. like and subscribe. Fíjate que no sé, ya ves que los creadores de contenido, algunos mencionan a sus audiencias, no olviden suscribirse, ¿no? O darle me gusta o compartir este contenido. No sé qué tanto impacto tenga pedirlo, ¿no? Tal cual. Oigan, sea donde escuchen este podcast, denle follow, síganos, compartan este, este episodio. No sé qué tanto realmente funciona el decirlo. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Habría que buscar No lo estudios sé. o hacer nuestros propios experimentos. Bueno, Hazel, la verdad tiene que ser dicha. En los La verdad tiene que ser últimos, dicha. bueno, bueno, eh, no toda la verdad, ¿eh? Y no toda la verdad es dicha. Pero a lo que me refiero es que tengo que confesar que no he terminado de leer este libro que ya me habías recomendado hace algunas semanas, ¿no? Que habíamos Yo no, decidido. yo no te lo recomendé. Bueno, lo sugeriste Sí, discutirlo. para discutirlo en el podcast, ¿no? Bueno, no sé. La La verdad, última vez me dijiste que tenías 20 y no sé cuánto por ciento. sí, 27%. Bueno, dejé mi lectura en la página 90. También he estado leyendo otros libros, entre ellos uno que se llama Think Again, que incluso va muy relacionado con lo que hemos pregonado en este podcast, ¿no? De siempre cuestionarnos y no dar por hecho nuestras creencias, ¿no? Se llama Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Y por eso reconocemos que somos ignorantes absolutos, ¿no? Escrito por Adam Grant. Pero el que nos compete y el que no terminé y le avancé muy poco
es el que se llama Ya llegamos, de Maurice Berman. Tú ya lo terminaste desde hace rato, pero igual creo que podemos conversar un poquito sobre este libro, ¿no? Hasta el momento, Hassel, mi impresión general, eh, Maurice Berman habla sobre Estados Unidos, ¿no? Y es un crítico de la situación actual de la sociedad de Estados Unidos. Desde su perspectiva, él comenta que, y argumenta, bueno, provee algunos argumentos eh, justificando su perspectiva de que Estados Unidos es una sociedad en declive. Eh, y creo que eso es como mi impresión general de los ensayos que he leído. Como hemos comentado, este libro es una recopilación de ensayos que escribió durante eh, la última década, o más o menos del 2010 al 2020. Eh, en el ensayo que nos quedamos, o el que no comentamos, a ver, déjame ver. La vez pasada comentamos el número 2, que se llama De vuelta a Jonathan Swift. Y el siguiente ensayo se llama Super Sad True Love Story. En nuestro libro es la página 29, ¿no? Nuestra edición que tenemos. En este ensayo, Maurice Berman habla sobre una novela escrita por el autor ruso-americano Gary, bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre, Steingart. Eh, es una novela en la que muestra como una distopía, podríamos llamarlo así, eh, de un futuro reciente en la que los norteamericanos están siempre conectados a un aparato digital con pantalla. Ahí en las novelas le llaman aparat, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana y pues excepto mientras duerme, ¿no? Eh, según Maurice Berman, y lo menciona en varias partes de estos ensayos, como lo comenté ahorita, su perspectiva es que la sociedad estadounidense va en un declive, ¿no? Y dice que poco a poco, pero hay cosas que las van acelerando, ¿no? Eh, en el, en los ensayos anteriores, por ejemplo, platica un poco sobre la situación de las enfermedades mentales y cómo se tratan, ¿no? Y un tratamiento y el uso desmedido de medicamentos psiquiátricos que desde su perspectiva y mencionando algunos artículos, eh, atontan, de una manera de decir, la sociedad estadounidense. Maurice Berman, eh, desde su perspectiva, cree que la sociedad norteamericana le falta ser más crítico, ¿no? Que vivimos en una era de distracción. Por ejemplo, todos estos aparatos digitales y algo que platica o le gustó de esta novela que leyó, Super Sad True Love Story, eh, de cómo la sociedad se distrae eh, con el uso de estos aparatos y no fomenta o desvalora cosas, por ejemplo, como la discusión crítica o el informarse o leer literatura de alta calidad, este, y que incluso lo desvalora, ¿no? Menciona aquí algunos personajes eh, de la novela que incluso se mofan de cuando alguien lee o alguien busca actividades más profundas de una manera intelectual. Y con estos ejemplos o con estos, sí, con estos ejemplos, Maurice eh, habla sobre cuestiones que a lo mejor poco a poco contribuyen a este declive de la sociedad estadounidense.
Mm, bueno, adelantándome un poquito de los siguientes ensayos, eh, mm, también habla sobre algunos aspectos, ¿no? Sobre todo el manejo de la deuda, ¿no? O cómo algunas personas em, que tienen control sobre los aspectos financieros de Estados Unidos hacen un manejo corrupto de los recursos y buscan una manera de mm, perpetuar estas corrupciones que hace que debilitar en cierta medida el sistema financiero y a la vez que estas personas privilegiadas sigan manteniendo eh, ese estatus, ¿no? También habla un poco de esta corrupción en la que los mismos personas que trabajan, por ejemplo, en Wall Street, tienen asociaciones muy fuertes con el gobierno o viceversa, ¿no? Que hace que este ciclo vicioso exista mientras se va deteriorando eh, eh, otros aspectos económicos del país, ¿no? Y que esto en gran medida contribuyó a la crisis del 2008 y que según Berman, esto puede ocasionar que haya crisis peores, ¿no? En un futuro casi inmediato. Eh, entonces es otro aspecto, ¿no? Que habla sobre el, el declive de la sociedad norteamericana, ¿no? Es algo más, algo que abona también, ¿no? Bueno, aquí me hago una pausa, Hassel. Si quieres, ahorita intervengo más. No sé qué, qué te parece mi lectura, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si crees que haya, si estoy haciendo algo superficial, una lectura medio superficial. Adelante. No, bueno, en el ensayo del que hablabas antes, que es el, ¿qué es? Tres. Sí, Está tres. En numerado el de la 3, pero creo que novela. sí. ¿También qué? Sí, te iba a decir que está numerado como número 3, pero también está dividido en algunas partes, ¿no? Esta es la primera parte se llama Norteamérica en declive y este pues es el tercer ensayo de esa parte, ¿no? En cómo está ordenado eh, en este libro, ¿no? Eh, Pero bueno, este es el 3 del libro. Parece que está numerado, sí. ya, te entendí. Bueno, sí. En el ensayo de Super Sad True Love Story, que es el de la novela, menciona este novelista en una parte de su novela cómo, a pesar de que Estados Unidos ha intentado todo tipo de políticas económicas en un intento de recuperarse y retomar su estatus, su posición en, pues, en la geopolítica global, que aún así no pueden, ¿no? Dice, por ejemplo, de que intentaron privatizaciones, nacionalizaciones, estímulos al ahorro, estímulos al gasto, regulación, desregulación, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, tipo de cambio controlado, mayores aranceles, menores aranceles. Muchas de estas, obviamente, son políticas económicas contrarias unas de otras. Unas asociadas más a la izquierda, otras asociadas más a la derecha. Y, sin embargo, ninguna de estas cosas cambia la situación de los Estados Unidos. Entonces, pues con esto, el autor sugiere que se trata
no tanto de una lectura política de Estados Unidos y de lo que lleva a Estados Unidos a esa situación de, pues, de decadencia, sino que va más allá, ¿no? Es una cuestión cultural, sociológica, de, pues, podríamos decir, una cultura que está enferma y por lo tanto lleva estas consecuencias. Entonces, pues eso me pareció interesante porque no se trata, o sea, mm, la gente tiende mucho a posicionarse dentro de una de las dos, de los dos extremos políticamente y hacer una lectura política de, pues de todo, ¿no? Y en este caso, bueno, y suponen siempre que es que simplemente con elegir a uno de los dos partidos, a una de las dos plataformas y seguir un plan político, pues entonces todo va a estar bien, ¿no? En Estados Unidos, actualmente, la sociedad está muy polarizada, hay muchas opiniones encontradas y unos y otros eh, coinciden en el hecho de que, pues, de que la sociedad está mal, ¿no? Y de que vamos en un mal camino. Bueno, de que van en un mal camino ellos. Pero también ambos coinciden en que simplemente todo se va a solucionar en cuanto tengamos a un gobierno socialista o en cuanto tengamos a un gobierno de más mano dura, tradicionalista o incluso cuasi fascista. Y bueno, están los de siempre, ¿no? Que son los dos partidos, de los dos partidos de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, que es la línea predominante o tradicional eh, que ha sido básicamente liberal. O sea, unos un poquito liberales más conservadores, otros liberales mm, menos conservadores, sobre todo en cuestiones sociales, pero a fin de cuentas los dos son liberales en política económica. Entonces las dos, a fin de cuentas, todos parten de la posición de que simplemente requieren de un movimiento político y entonces eso va a solucionar todo y vamos a vivir en la gloria. Pero me gusta esta lectura de que pues no necesariamente es así, ¿no? Y de que no todo tiene que ser una lectura política. Bueno, eso es en el ensayo 3. Después pasamos al otro que hablas de la deuda, que se llama La deuda es el nuevo karma, porque Eh, finalmente es more. Perdón, antes de que pases al ensayo número 3, yo siento que, o mi interpretación de ese ensayo del Super Sad True Love Story era sobre todo que esta novela va muy de mano a la perspectiva que tiene Berman, ¿no? De que esta dependencia, esta esclavización hacia los aparatos contribuyen al declive. O sea, casi siento que fue por ahí. Pero antes de pasar al siguiente capítulo y platicar de lo que mencionas, eh, bueno, y antes de platicar sobre lo que mencionas, eh, personas que analizan o sistema inteligente que analizas si
das o no visa a una persona, si es que esto fue input para tomar la decisión de si darme la visa de Estados Unidos o no. No es una crítica hacia los Estados Unidos. Yo amo América. Sí No es una estamos. crítica. Sí es, no le crean a César, sí es una crítica. No, no, sistemas, no, no, no. Eh, que bueno, adelantándome un poquito también, Morris Berman habla sobre repercusiones que han tenido algunas personas que han sido críticas hacia Estados Unidos, ¿no? Pero no, yo no soy crítico, yo amo a Estados Unidos. Em, no podemos negar que si es una sociedad en declive o no, sea una burbuja o no, o a pesar de las cosas que pueden estar tremendamente mal en Estados Unidos, es un actor internacional. Estados Unidos es un actor internacional eh, importante, fuerte, ¿no? Y la historia que se han creado los americanos, bueno, sí, que han creado los americanos y que se la creen, algunos de ellos, y que han pregonado por el mundo, eh, pues esta vida, el American Life, ¿no? O el American Dream. Muchas personas sí desean vivir en Estados Unidos, ¿no? Por esta imagen. Y hay estadounidenses que saben y creen que es la mejor sociedad del mundo, ¿no? Sabemos que hay cosas muy criticables de la sociedad estadounidense. Ojo, tú que decides si darme la visa o no, como todas las sociedades. Deja de rogarles, César. Es que no sabemos cómo puede tomarse. A lo mejor esta conversación puede ser entrada después para sistemas inteligentes que ¿Qué determinen. importa? ¿Para qué quieres ir? ¿Para qué quieres ir? No, pues hay que comprar mandado en Walmart y ropa en Ross. Bueno. Eh, ¿En qué estábamos? Ah, sí. Que esa fue mi lectura. Sí, creo que sí, es cierto. La sociedad norteamericana, hay personas muy polarizantes y quizá o sea, de esto se reflejó en las elecciones del 2016, ¿no? Que asumo, o sea, no he llegado, pero asumo que en algún ensayo Morris Berman va a hablar sobre Donald Trump y todas estas cuestiones. Que no he llegado a eso, pero asumo que lo va a tocar en algún ensayo, ¿no? Pero solamente es un reflejo. Sí, No, 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 no. esto es un reflejo de esta polarización que mencionas, ¿no? O de estos aspectos. Eh, Creo que este declive del cual Morris Berman habla es multifactorial, ¿no? O sea, ya hemos visto, como lo mencioné ahorita, hablamos de cuestiones tecnológicas, cuestiones psicológicas, cuestiones de corrupción, incluso de la historia, ¿no? Y esta falta, creo que también Morris Berman es muy crítico a la falta de criterio y de cuestionamiento, ahí disculpen la redundancia, crítico de la sociedad estadounidense, ¿no? En otro ensayo, por ejemplo, cuando se habla de estas intervenciones que ha hecho Estados Unidos en otros países, como Irak o Afganistán, eh, eh, la parte de la sociedad la apoya, pero creen que están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, en uno de los ensayos hablaba, perdón si me adelanto, pero es que se me viene a la mente, ¿no? En uno de los ensayos hablaban sobre el 11 de septiembre, ¿no? Que alguna perspectiva de algunos estadounidenses fue, eh, Estados Unidos es el bueno y fue atacado por un enemigo. Pero no, Morris Berman plantea, pero bueno, no hemos preguntado por qué hay personas o por qué hay sociedades que tienen un rencor hacia la sociedad estadounidense o hacia Estados Unidos. ¿Qué originó, no? Y a lo mejor el mismo gobierno americano, los mismos estadounidenses,
y, eh, incentivaron o provocaron este odio o este resentimiento. Casi se me va a descargar la batería, traigo mis audífonos inalámbricos, te escucho. Ok, bueno. Em, bueno, obviamente el ensayo más bien la novela menciona la tecnología como todas las novelas distópicas van a mencionar la tecnología, porque es, es una, un factor inseparable de, pues, de las sociedades, ¿no? Y es un reflejo también de esas mismas culturas. Pero yo no creo que tenga nada muy especial la tecnología. De hecho, no creo que se trate de que la tecnología sea de ninguna manera una causa del declive social, sino todo lo contrario, que precisamente por el declive cultural, las tecnologías, igual que las drogas y otro tipo de vicios, funcionan como un elemento de escape de, pues, de esas circunstancias. Y es en ese sentido, creo, por lo que hace tanto énfasis este, el, tanto Morris como la novela esta, en la tecnología. O sea, no es que nadie lea libros porque tengamos internet, sino que es que ya de antemano no leemos libros porque estamos obsesionados con la gratificación inmediata del entretenimiento antes o después del internet. Y obviamente las tecnologías, conforme se desarrollan, sirven a esos propósitos, a esos deseos de la cultura. Si tu cultura es una cultura hedonista, consum- consumista, materialista, pues entonces las grandes innovaciones o parte de las grandes innovaciones de la tecnología van a, van a expresarse pues en la industria del entretenimiento. Eh, pero bueno, total. Entonces, bueno, ahora sí pasando a lo de la deuda. Bueno, por cierto, creo que cuando empezamos a discutir este libro no mencioné esto. Creo que debía haberlo mencionado, pero la razón por la que elegí este libro, bueno, otra cosa es, Morris Berman es americano, por si a alguien no le queda claro. Es gringo y hace obviamente es historiador, creo que también tiene como que cierta experiencia, si no me equivoco, incluso tiene un grado de matemático y de historia de las ciencias, en fin. Obviamente hace una crítica a Estados Unidos, pero hace unos años, por ahí del 2010, un poquito antes, escribió otro libro que se llama, bueno, escribió una trilogía, ¿no? El último libro eh, se llama algo así como El declive del Imperio Americano, una cosa así. Y ese libro es un libro que leí hace mucho tiempo, hace como 10 años, que me pareció muy bueno. O sea, analiza parte por toda la historia de Estados Unidos, definiendo y pues analizando en qué consiste la cultura de Estados Unidos
y cuáles fueron las consecuencias de esos eventos históricos y, y pues va analizando la sociedad desde diferentes puntos de vista, o más bien desde diferentes partes. Y es un muy buen estudio. Cuando yo lo empecé o cuando lo vi que lo publicaron, pensé que iba a tratarse de un análisis parecido a partir de entonces hasta ahora. Y me interesaba mucho porque creo que parte de lo que ha sucedido en esta última década en Estados Unidos se aleja un poco de, pues, de ciertas características más tradicionales de esa sociedad. Em, como movimientos mucho más populares que se acercan tanto a la derecha más radical y a la izquierda más radical, que pues casi nunca antes se había visto o se había visto en movimientos muy pequeños en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, va a ser muy interesante ver cómo analiza eso. Pero resulta que es pues nada más una serie de artículos que escribió, de ensayos pequeños, de conferencias, y realmente toca esa parte muy poco en algunos de los ensayos. Creo que sobre todo los que más me gustaron fueron, no sé, a partir de la mitad del libro, me han gustado más esos ensayos que los del principio, pero igual no habla mucho de eso. Entonces, creo que en general es un libro bastante inferior al otro. Si quieren leer algo de él, definitivamente vayan primero por esa trilogía de antes. Pero aún así, pues tiene cosas interesantes. Bueno, entonces, capítulo 4. La deuda es el nuevo karma, porque finalmente es el nuevo Norteamérica. Que bueno, con Norteamérica se refiere a Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Bueno, te mencionabas, pues, cómo la deuda ha jugado un papel en la situación económica de Estados Unidos. Pero yo con lo que me quedo de este ensayo es no tanto en cómo la deuda ha afectado este, a las clases sociales en Estados Unidos, sino cómo es un preámbulo de un signo justamente de ese colapso. Como, bueno, hay que decir que en los muchos análisis de civilizaciones antiguas y de imperios, em, los imperios pues siempre terminan colapsando, ¿no? Incluso los que parecen universales y, y fuertes. Y en su última etapa, Perdón por interrumpirte, pero de hecho, Morris Berman siempre hace esta comparación con el Imperio Romano, ¿no? sí, Sí, el declive del Imperio Romano fue a poco, pero hubo cosas que lo aceleraron. Pudo haber habido muchos factores, ¿no? Como el envenenamiento por plomo. Así también la sociedad americana se está envenenando con medicamentos, por así sí, decirlo. bueno, el colapso del Imperio Romano es el arquetipo de el colapso de la civilización. ¿Por qué? Pues porque es el que más tenemos fuentes, es mucho. Y bueno, en la última etapa, pues obviamente, como es de esperarse,
siempre hay crisis económica y demás. Total, que más que nada, aquí también menciona cómo, pues, esta deuda también tiene que ver mucho con cómo la sociedad de Estados Unidos, más que preocuparse o sea, tiene una obsesión por el consumo, un consumo excesivo y una necesidad de lujos. Entonces, a pesar de estar en una situación, digamos, apretada, la gente sigue comprando cosas lujosas y viviendo como si fuera rico, ¿no? De hecho, hay una expresión, no me acuerdo si la menciona aquí o no, pero hay una expresión que es muy común que en Estados Unidos los pobres se consideran como temporalmente o ricos en proceso, ¿no? Ricos en pues sí, en, ¿cómo se dice? En vías de desarrollar, gracias. En vías de, sí, exacto, en vías de ser ricos. Entonces se dan una vida de ricos, ¿no? Incluso los pobres en Estados Unidos tienen un nivel de vida, bueno, digamos, sociedad media baja, ¿no? O no de pobreza extrema, pero pues viven con ciertos lujos, ¿no? En comparación a otras partes del mundo. Cada unas estadísticas, unas cifras, por ejemplo, dice que a pesar de que en Estados Unidos representa el 4.2% de la población mundial, 4.2%, consume el 25% de la energía a nivel mundial. O sea, pues, ¿qué te dice eso, no? 4.2% consume el 25% de la energía mundial. Es obviamente una sociedad que está acostumbrada al derroche. En ese sentido, yo, por ejemplo, a veces veo, no sé, videos de gente de Estados Unidos que, pues, no sé, están así de que cocinando algo y dejan la estufa así prendida, eléctrica, todo lo que da, y luego, o sea, como que hacen mención pasajera de ciertas cosas que, pues, a uno de un mundo tercermundista, ¿verdad? Dices, ay, qué onda, estás desperdiciando mucha energía, pero pues a ellos no les preocupa. Em, Dice que también eh, que en 1900 1946, 8,600, sí, 8,600 norteamericanos se declararon en quiebra, pero en 2005 más de 2 millones se declararon en quiebra. Entonces, pues obviamente es una gran diferencia, que la gente cada vez pues, se acostumbra simplemente a derrochar dinero y en sus inversiones y demás, y luego pues, nada más te declaras en quiebra y ya no pasa nada. Y bueno, ¿no? Pues de cómo la deuda ha aumentado chorrocientos mil y demás. Después también menciona cómo se fue desarrollando esta manía de los estadounidenses al consumo y a ese tipo de sociedad. Dice que cuando se fundó el país en el siglo XVIII, sí, XVIII, este, pues empezó como una colonia, igual inspirada por ciertos valores liberales un poco, pero a fin de cuentas era como la mayoría de las sociedades en Europa, este, con sus costumbres y sus tradiciones, em, pero que poquito después
ya incluso entre los padres fundadores, fue influida muy fuertemente por las filosofías económicas del liberalismo y del libre mercado. Y pues de ahí es que viene justamente esta obsesión y este frenesí como por la obsesión del mercado y de definir todo en base de o definir qué es lo que define a un estadounidense, pues que es un consumidor, que es alguien que participa en el mercado. ¿Cómo se define la libertad? Pues que eres libre de comprar cosas y de participar en el mercado y de utilizar tu dinero como quieras. Y esa es la definición de la libertad, ¿no? Entonces todo se deriva y se define a partir de este tipo de ideologías económicas. Em, ¿Qué más? Bueno, hay dos puntos, ¿no? Habla sobre una opinión o un discurso que dio un presidente de Estados Unidos, ¿no? De 1800, el séptimo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, ¿no? Eh, mm, que criticaba un poquito el comportamiento de los bancos, ¿no? Que toda esta tendencia a la especulación, cito, alimentará ese ávido deseo de amasar riqueza sin esfuerzo, multiplicará el número de aquellos que dependan de préstamos y favores bancarios, hará cada vez más fuerte la tentación de obtener dinero a toda costa y esto llevará de manera inevitable a la corrupción, que se abrirá camino hasta vuestros ayuntamientos y demolerá en un día no lejano la entereza de vuestro gobierno. Y esa es una perspectiva de uno de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Del séptimo, de allá por 1800. Este fue como parte de un mensaje de despedida en 1837, pero que va un poco de la mano a la perspectiva de Berman, ¿no? De que dice, sí, o sea, hay este deseo de ser lo más rico a toda costa, ¿no? Y que el dinero en este sistema da poder, ¿no? Y que muchas personas buscan esto y que llegan a corromperse, ¿no? Que el mismo gobierno pueda llegar a corromperse. Y ser parte de todos estos movimientos que a lo mejor no son buenos para la sociedad en general, pero sí buenos para unos pocos, ¿no? Por este deseo de obtener riqueza. Ahí se habla de algunas personas que trabajaron a la vez en bancos, en instituciones financieras privadas y en el gobierno, ¿no? Y que de alguna manera mueven hilos para que el gobierno ayude y mantenga estas situaciones, ¿no? Eh, pues sí. Bueno, ahí, por cierto, eso no tiene nada de especulación, ¿no? En Estados Unidos es completamente legal que las empresas privadas hagan lobbying con los partidos políticos Ah, eso sí. Eso es diferente, por para... ejemplo, aquí a México, ¿no? Sí, exacto. Es diferente aquí en México y creo que pues, en la mayoría de los países. No, entonces, pues ellos ponen sus, mm, como le dicen allá, billones de dólares, miles de millones de pesos, de dólares, este, y pues para que impulsen eh, políticas y defiendan cosas que les convienen, ¿no? Bueno, perdón, Hazel. Ahí, o sea, el gobierno podría beneficiar por dos sentidos, ¿no? A lo mejor eh, apoyar a empresas o a personas que les ayudaron durante sus campañas políticas, durante las aspiraciones eh, o durante una campaña electoral a ciertos candidatos que ahora están en el gobierno o que durante el gobierno también los estuvieron apoyando. Hay este favor, ¿no? Pues como me apoyaron, pues yo tengo que apoyarlos también de alguna manera, ¿no?
promoviendo leyes o promoviendo cuestiones que benefician a las empresas. Pero también puede haber otro aspecto, ¿no? Que las mismas personas que trabajan en el gobierno tengan intereses económicos por ejemplo, en bancos o en fondos de inversión, decir, oye, voy a perder mi dinero, mejor buscamos rescatar a esto, a esta institución, para yo no perder, ¿no? O para haberme beneficiado. O yo tengo invertido en tal empresa, pues también voy a apoyarla para yo hacerme más rico, ¿no? Perdón. Bueno, ahí eso sí es ilegal, eso sí es conflicto de intereses. Claro que hay mucha corrupción y obviamente que eso sea comúnmente aquí en China. Pero, pero bueno, o sea, incluso creo que en Estados Unidos incluso puede ser más directo que eso. O sea, no es de que, no, pues yo te apoyé, entonces, así como por debajo del agua, tú para retornar el favor, pues me vas a apoyar, ¿no? Así como sin querer queriendo. No, sino que es, yo te voy a apoyar y, y tú vas a impulsar estas políticas y estas ideas que yo quiero que impulses. Y así lo hacen. Y luego, pues también, más allá del conflicto de intereses, está el hecho de que gran parte de los políticos y de los expertos que están en puestos muy importantes, que toman las decisiones, son gente pues que está constantemente saltando entre puestos de gobierno y puestos de las empresas enormes, este, privadas, que digo, o sea, obviamente pues también es de esperarse hasta cierto grado, ¿no? Porque pues si eres un experto, obviamente que vas a estar moviéndote ahí en trabajos que tengan que ver con eso. Pero, o sea, sucede mucho, ¿no? Incluso creo que por aquí menciona también que en la crisis del 2006, los que estaban a cargo de las, no me acuerdo cómo se llama, de la rama esa del gobierno de la economía, pues eran gente que había estado trabajando para esos mismos bancos enormes que terminaron salvando. Pero bueno, o sea, más allá de eso, y que creo que es lo más importante, no es tanto que el 1% y una élite de la sociedad esté aferrándose a su poder y beneficiándose de un sistema roto, sino que hay- los, el ciudadano común es copartícipe de ello. O sea, se ve a sí mismo, como decíamos ahorita, como un rico en proceso, como que eso es lo aspiracional y esa es la vida más, la cumbre de la vida, ¿no? Tener esa vida de súper rico. Y eso es a lo que el sueño americano, este, pues, quiere, quiere dirigirse. Pero, a ver, perdón, pero ¿quién no quiere ese sueño americano, no? Es un sueño Muchas personas, César, muchas personas no quieren ese sueño americano. que no lo quieren. Ujú. Yo pensaría o yo apostaría que es la mayoría, ¿no? Quien lo quiere. No, No, me refiero, o sea, no me refiero a que tengas una casa, tengas una troca y tengas derroches y que a la vez estés endeudado, ¿no? Pero, o sea, la gente, por ejemplo, que busca moverse a Estados Unidos y trabajar allá es porque las condiciones actuales que ellos tienen no son buenas y ven esta pantalla, ¿no? Ven este espejo, mira, esta gente tiene una mejor vida allá, ¿no? Y muchas veces se aplica, ¿no? Yo he tenido, o sea, compañeros de primaria, secundaria, que decidieron irse a Estados Unidos y trabajar y, bueno, y en apariencia, en apariencia, tienen una buena vida que no sé si podrían haber tenido aquí en México, ¿no? Y con una buena vida me refiero a
al menos un lugar decente donde vivir, donde desarrollar su familia. Eh, o sea, carencia no vive, ¿no? Ah, perdón. Bueno, pero ahí eso es muy diferente. Una cosa es que vivas en la pobreza y no tengas trabajo y quieras irte a vivir allá porque, porque allá ves que sí hay trabajo y que vas a ganar mucho más dinero. O sea, a final de cuentas el dinero, la gente necesita dinero, ¿no? No, nadie pone eso en cuestión. Y el dinero es una fuente de ansiedad y preocupación constante para las personas. Y obviamente la calidad de vida, en términos oficiales, lo que se le llama calidad de vida, es mayor en Estados Unidos que en Latinoamérica. Pero esa calidad de vida, pues solamente se refiere a cuestiones materiales. O sea, una cosa es, una cosa es eh, querer no tener que preocuparte por el dinero y querer tener seguridad económica en cuanto a tu casa y, y tu familia. Y bueno, otro aspecto que no es económico, pues la seguridad y demás, ¿no? Pero creo que ahí no, o sea, eso no es el sueño americano. El sueño americano eh, es el hecho de simplemente vas a llegar y por tus propios medios vas a llegar hasta donde tus capacidades y tu esfuerzo propio lo permita, ¿no? O sea, no tienes atadura, no tienes nada y, y pues a final de cuentas la felicidad se mide en ese tipo de cuestiones materiales. Obviamente eso no es exclusivo de Estados Unidos. Lo que aquí se dice es que es prominente en Estados Unidos. Estados Unidos es característicamente más, eh, más afín a esa mentalidad en promedio, el ciudadano promedio, que otras partes del mundo. Y eso, por cierto, es reconocido incluso aquí en México, ¿no? En Latinoamérica en general. El dicho ese de que los, los estadounidenses viven para trabajar y el mexicano trabaja para vivir. Em, entonces, obviamente, las diferentes culturas tienen sus propias características. Algunas van a coincidir y se van a este, sobreponer unas sobre otras, pero estamos hablando en términos generales de lo que caracteriza a Estados Unidos. Em, bueno, aquí, por cierto, menciono también otro tipo de cifras en el libro, en este mismo capítulo, ya más o menos al final, de pues ciertos, digamos, como que tendencias radicales de Estados Unidos, ¿no? Dice, por ejemplo, que cerca del 25% del total de los reos del mundo está confinado en cárceles norteamericanas. 25% de todos los reos del mundo, cárceles norteamericanas. El 24% de la población adulta dice que es aceptable el ejercicio de la violencia cuando se trata de alcanzar las metas propias. O sea, uno de cada 4 personas piensa que la violencia es aceptable para alcanzar las metas propias. Y por cierto, que en ese aspecto, y también relacionado con lo que decíamos antes, pues está esta imagen mítica del CEO en Estados Unidos o del empresario o del self-made man en Estados Unidos, que se le representa en películas y en medios
ni en todo tipo de cosas. No solamente en la ficción, sino incluso en la realidad, por la simple necesidad y la naturaleza del trabajo, que es alguien que se caracteriza por no andarse con sentimentalismos y pues hacer todo lo que necesita para llegar a la cima y estás echándome luz y llegar a la cima y si tienes que pisotear a alguien para subir y si tienes que despedir a la gente y si tienes que aprovecharte de las relaciones y demás, ¿no? Y, y, y de eso, incluso hay estudios que dicen que entre los CEOs existe un porcentaje mayor que en la población general de psicópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues además la psicopatía tiene características muy similares con ese tipo de perfil que se promociona en ese mundo empresarial. ¿No? Que tienes que ser así como ruthless. Bueno, y eso está relacionado con esto. 1 de cada 4 personas cree que la violencia es aceptable para alcanzar tus propias metas. Dice que en 2008 se suministraron 164 millones de prescripciones de medicamentos antidepresivos en Estados Unidos. 164 millones, que es más o menos 1/3 de la población de Estados Unidos. Casi el 60% está, el 60% cree que ya va a venir muy próximamente la segunda venida de Cristo, o el arrebatamiento, que también es pues, una cosa muy, muy estadounidense, ¿no? Que el arrebatamiento es que Cristo va a venir y va a arrebatar a todos los creyentes y luego pues, todos los demás van a quedar en el apocalipsis. El 45% cree que los extraterrestres ya han visitado nuestro planeta. El 20% piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra. 20%, o sea, 1 de cada 5. Un 9% dice que no tener idea de cuál gira alrededor de cuál. El 87% es incapaz de ubicar Irán o Irak en un mapa. El 87% de una nación que se fue a guerra con esos países por añales, ¿no? Y que dicen que están muy traumados y ya hay mucho a esa sociedad porque los soldados y el estrés postraumático y ni siquiera saben dónde está Irán o Irak. Pero creo que esto, perdón, Mm, sí, como ajá, que tengo problemas con mi internet. ok. Ahí me escuchas, ¿verdad? Ujú. Que sí, que creo que ahí mismo es un reflejo de lo que quiere decir, de lo que Morris Berman dice, ¿no? O sea, hay una sociedad estadounidense que no está informada, ¿no? O que creen en cosas sin fundamentos, que no es crítica hacia los gobiernos, que se la vive medicada con antidepresivos, o que cree que la violencia es un camino o está justificado para alcanzar eh, alguna meta. Que creo que es algo, hasta el momento, es algo constante en la crítica de Maurice Berman, ¿no? De que no es una, de que no sé por qué razones, pero la sociedad americana no, o según él, no es crítica o no está informada o no tiene conocimiento de cosas que deberían de ser relevantes. ¿Por qué aclaras Ya, tanto que según él? porque no quiero que me quiten la visa o que no me la nieguen cuando la vuelva a tramitar. Oye, ¿y No, eso? es que no me consta también, o sea, no me consta, o sea, simplemente estoy diciendo lo que dice él. Pues, bueno, aquí hablamos de más. Eso es por cierto, lo que ha hecho aquí de crítica, es una crítica bastante light después de lo que críticas que hace después. Okay. Y bueno, ya llegamos al final
y llegamos al capítulo 5 que se llama Arrastrándose hacia Nuremberg. Pero creo que ya llegamos también al final del episodio, o no sé si quieras comentar algo sobre Nuremberg. ¿Cómo la ves? ¿Cómo andas de tiempo? Pues bien, podemos, podemos discutirlo un poquito, unos que Ok, te gustan. 10 minutos. 10 minutos, son las 7:18 a las 7:29. Porque también tenemos que discutir cómo vamos a nombrar este capítulo, entonces. Pero si quieres, vamos discutiéndolo. Bueno, pues sí, este capítulo, como ya dije, se llama Arrastrándose hacia Nuremberg. Que, bueno, acá dice una nota que es una referencia hacia un poema de Yeats, que bueno, en fin, Nuremberg, pues es donde se hicieron las leyes de Nuremberg en el gobierno nazi en la Segunda Guerra Mundial, que fueron las leyes más restrictivas contra los judíos. Eh, Em, Perdón, Hazel. Bueno, hace un paralelismo con eso de las leyes de Nuremberg, ¿no? Porque dice que la discriminación legal contra los judíos se hizo de una manera, constante, ¿no? O sea, poco a poco se fue intensificando. No fue que de la noche a la mañana, eh, esta discriminación legal se dio, ¿no? Sino que fue poco a poco, ¿no? Que exacto. adelante, perdón. No, no, sí. Sí, o sea, fue progresiva. Obviamente, la discriminación fue creciendo y creciendo y creciendo y se fueron aprobando así que pequeñas leyes aquí y allá que justifican la represión contra los judíos, hasta culminar con las leyes de Nuremberg en 1935. Y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Bueno, en referencia a esto, pues hace aquí cita este poema o frase muy famosa de, de creo que es un cura eh, en la Segunda Guerra Mundial. Mm, No un cura, sino un pastor, o bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es el famoso ese poema que dice que primero vinieron por los comunistas y como no era comunista, yo no dije nada. Y luego vinieron por los judíos, pero como yo no era un judío, no dije nada. Y luego vinieron por los no sé qué, y como no era no sé qué, no dije nada. Y luego vinieron por mí, y cuando yo pedí ayuda, ya no quedaba nadie para ayudar. Perdón, Hazel. Esto me recuerda, o creo que también lo menciona, ¿no? Lo del síndrome de la rana hervida. De que es una analogía de un fenómeno, ¿no? De que si pones a una rana en la orilla de una cacerola, en una olla, que poco a poco le van aumentando la temperatura, pero es poco, ¿no? O sea, porque si se pone repentinamente en agua hirviendo, salta, ¿no? La rana. Pero si poco a poco le va subiendo a esa cacerola con agua, primero agua tibia y poco a poco se lleva a ebullición, la rana no va a percibir el peligro, no va a saltar y no se cocerá, ¿no? Perdón, y se cocerá. Que por cierto, hay quienes dicen que esta premisa es falsa, que una rana que se calienta gradualmente llegará a saltar. Pero, El principio aplica. o sea, se usa como una analogía, ¿no? De que poco a poco los cambios se van dando, es un cambio progresivo, lento,
que sus daños, o sea, se perciben hasta un largo plazo o no hay tanta conciencia, ¿no? Y cuando se toma esa conciencia ya es muy tarde para revertir o para evitar daños, ¿no? Que ya están hechos. Ujú, ujú, ujú. Así es. Bueno, y menciona esto porque pues dice que estas leyes que se aprobaron en Estados Unidos después del ataque de las Torres Gemelas, que pues le dio permiso a estas agencias de investigación de Estados Unidos a espiar y detener gente sin, mm, sin que haya un, una orden o más bien un juicio de por medio, que pues para proteger a Estados Unidos, que contra los musulmanes y demás, pero que pues eventualmente existe el peligro de que siga progresando hasta convertirse en una amenaza pues para todos los ciudadanos en general. Luego, lista acá muchas maneras en las que esto puede o está pasando a partir del 11 de septiembre, de cómo se está creando esta atmósfera de vigilancia y de control de las agencias eh, policiales. Y me voy a saltar eso, no sé si quieras mencionar algo de eso. No, adelante. Bueno, y luego, pues ya al final de esta lista menciona cómo se está expandiendo el estado de vigilancia en Estados Unidos y cómo, por ejemplo, durante la policía secreta de la Unión Soviética en la Alemania Oriental, que es la Stasi, espiaba a 1 de cada 7 ciudadanos, y como hoy en Estados Unidos se espía a 7 de cada 7, o sea, al 100% de la sociedad, ¿no? Y pues cómo, pues ya sabemos de que eso tiene que ver con lo que reveló el Snowden y el Manning, o la Manning, sobre la NSA en Estados Unidos y cómo están espiando a toda la sociedad y cómo tenían todos los teléfonos intervenidos, todavía podían prender las cámaras y los micrófonos a voluntad propia y demás, ¿no? Ya hay muchas películas de eso y cómo el Snowden, por ser el que sacó eso a la luz, pues tuvo que huir del país y todavía vive en Rusia, creo, allá, porque si no lo van a meter a la cárcel. Bueno, como resumen, o sea, de todo este capítulo es, y volviendo a esto de los cambios paulatinos, de que si no se les presta atención, ya cuando veamos sus consecuencias, ya van a ser demasiado tardes. Pues Ah, ¿me escuchas? Te estás cortando un poquito, pero sí te escucho. Ah, ok. O sea, él hace enlista, ¿no? Enlista varias situaciones en las que dice, oye, hay cosas que no están bien, pero que no estamos criticando, ¿no? O sea, como mencionas, espionaje, persecución de denunciantes, disidentes, manifestantes, una policía que está un poquito fuera de control, un sistema judicial que es corrupto y que juzga y critica y mete a la cárcel a personas pues, bueno, sin una justificación, ¿no? Y no se dice, no se habla,
las están aceptando, se desconocen, no hacen ruido sobre estas injusticias, o también que desmantelan cosas como la Carta de Derechos, por la cual una persona puede defenderse, ¿no? O sea, quitan cualquier opción a una persona de poder defenderse. Mm, Y la desaparición, dice que incluso de los que critican al gobierno de Estados Unidos. Yo no estoy criticando al gobierno de Estados Unidos. Yo los amo. Viva No América. eres ciudadano. Ah, bueno, a los que No eres critican, ciudadano, no tienes por qué preocuparte. bueno. Y pues esas cosas, ¿no? Con eso me quedo de este capítulo. ¿Algo más que agregar, Hassel? Antes de... Em, no, pues creo que lo resumiste muy bien. Eh, sí, creo que eso es todo. Tal vez nada más mencionar que incluso parte de la sociedad, no sé ahorita, ¿no? ¿Verdad? Porque ahorita creo que, como decía, ¿no? En una década las cosas han cambiado bastante y ahorita la gente tiene ideas muy locas. Entonces, ahorita la gente está sorprendentemente, ahorita en Estados Unidos, mi percepción es que de los dos lados, de izquierda y de derecha, la gente está súper eh, en contra o antisistémica y, y ven como una amenaza a su libertad o a sus libertades civiles, eh, al- eh, como una amenaza al gobierno, ¿no? Entonces, incluso en el movimiento de Donald Trump, esa es la razón por la que tuvo tanta acogida, porque lo veían como alguien fuera del sistema, como alguien externo al sistema y como alguien que rompía con el político tradicional y con las fórmulas de la política tradicional. Pero eso se ha visto en varias naciones, ¿no? O sea, de gente que por alguna u otra razón están descontentos y viene bueno, político, entre comillas, o bueno, sí, un personaje político, ¿no? Que está contendiendo por algún puesto importante, que trae un discurso, ¿cómo decirlo? Diferente o que parece ser diferente o que parece ser salvador o que va de acorde con eh, algún porcentaje de la población que está descontenta. Eso se ha Estás visto haciendo en... referencia a México. Yo digo que varios países, ¿no? Bueno, En obviamente México, sí, en eso, México se ha visto y en México se ha vivido, ¿no? obviamente eso ha pasado muchas veces a lo largo de, o sea, incluso aquí lo que menciona, ¿no? Pues es lo que pasó con Hitler. Claro. Pero obviamente no estamos hablando de otros países, estamos hablando de Estados Unidos. Pero creo que es algo, o sea, lo que se está dando en Estados Unidos es algo muy particular, porque digamos, lo que ha sucedido aquí en México, si tú quieres, con López Obrador, creo que es muy diferente porque la gente que apoya a López Obrador veía un gobierno corrupto, que era corrupto y que se estaba enriqueciendo y que no hacía nada en beneficio del pueblo. Y entonces viene el AMLO que va a solucionar todos esos problemas y es una persona honesta y va a darle el dinero a los pobres. Pero no creo que sea lo mismo que en Estados Unidos y especialmente porque en Estados Unidos, como decía, de A ver, las dos espérame. partes, Espérame, o sea, sí, el problema es diferente, ¿no? A lo mejor las personas que votaron por Trump votaron por una razón muy específica, ¿no? Eh, pero viéndolo de una vista es un porcentaje de la población que no está contenta con su gobierno actual y que busca una opción diferente. pues sí, son términos muy generales.
Sí, en términos muy muy generales, a eso me generales. refiero. Pero ahí no es donde está lo interesante de esos términos generales. Normalmente, la derecha es la que aboga por mantener un status quo. Eh, pero en este caso, la derecha en Estados Unidos es, o sea, ve un gobierno que quiere destruir a la sociedad de Estados Unidos, básicamente. Y en la izquierda también. Entonces, ya ni siquiera me acuerdo de lo que estaba diciendo desde el principio. Estás comentando que en Estados Unidos ahorita actualmente, o sea, tanto de la izquierda como de la derecha, hay un... Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, es que la razón por la que mencionaba esto es que parte de la sociedad en ese momento, en el 2010 o 2001, en ese periodo donde sucedió todo esto, mucha gente, sobre todo en la derecha, justificaba estas acciones del gobierno por miedo, porque se justificaba o porque lo veían que era necesario para protegerse de una amenaza de la amenaza de particularmente de los estados islámicos. Y, eh, y bueno, o sea, incluso estas agencias y el gobierno utilizaba la propaganda de infundir miedo de que, de que era necesario porque pues, esto pueda suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces se justificaba de esta manera. Pero en esta década ha cambiado y no creo que la gran mayoría, incluso de ese mismo sector de la población de derecha que justificaba eso, hoy lo justifique. Y lo vemos, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? O con estas medidas de la pandemia, de que en vez de decir, ah, no, pues es que no nos gusta, pero está bien porque es lo necesario. Irónicamente, el que tradicionalmente se ha opuesto a las acciones del gobierno, que es la izquierda, es el que defendió esas acciones. Incluso, tradicionalmente, la izquierda radical o parte de ese movimiento, que es el anarquismo, se oponía, por ejemplo, a las vacunas, o más bien a que a que el gobierno te pusiera que pudieras, que te vacunaras, que te pudiera forzar a vacunarte. Increíblemente, esa misma izquierda que se supone que es súper marxista y socialista e incluso anarquista, hoy estaba criticando súper fuerte a la derecha que se oponía a las vacunas y a las medidas del gobierno oficial, incluso el de Trump, de, pues, de estas medidas. Entonces, ha habido obviamente un giro y un cambio en la mentalidad en esta última década, en estos movimientos. Y bueno, eso es lo que yo, ¿no? De que definitivamente ha habido un cambio de mentalidad. Es interesante ver qué va a pasar con, o qué está pasando con Estados Unidos en en esta época. Hazel, ¿cómo vamos a hablar, cómo vamos a nombrar este capítulo? Estados Unidos no está en decadencia. Estados Unidos, sueño americano o pesadilla americana. ¿Estados Unidos, sueño o pesadilla americana? Ándale. Ok, va, me gusta, me gusta. Palabras finales, Hazel. Eh, no, no, no le tengan miedo a Estados Unidos. No, no, pues no le tenemos miedo, lo amamos. Tampoco, tampoco, eso no es sano.
No es sano amar a ningún país, Ni a tu propio país. tampoco. Mm, amar no significa que aceptes o que digas que todo está bien, ¿no? Es ¿por qué tendrías que amar a un país, a una? Puedes amar cosas reales, concretas. Puede gustarte las tradiciones, puede gustarte tu cultura, puede gustar la sociedad, tus familiares, tus amigos, etcétera, ¿no? Pero ya cuando eso lo elevas a una especie de dogma de amar a la nación y los símbolos, de que la bandera y que la fregada. Bueno, o sea, amar no es, no es ser fanático, ¿no? Y amar no A es, veces sí. amar no es aceptar que todo está bien, ¿no? Y que tu país es grandioso y que no tiene nada que corregirse, ¿no? Al contrario, yo creo que amar es ser crítico y aceptar y buscar soluciones y levantar la voz. Yo creo que Pues no sé si Morris no, Berman ama a Estados Unidos. Podría no amarlo. creo, no Quizá, creo. quizá por eso está siendo crítico. No, no, incluso si lo amara no se habría ido a Estados Unidos. Menciona a otro crítico que se fue a México, pero ¿dónde vive Morris Berman actualmente? Morris vive en México. Ah, sí, cierto, reside en México. Sí, cierto. Sí, de Sí, sí, hecho, emigró a Estados Unidos, de Estados Unidos a México en 2006. Y es donde él fue un profesor del TEC de Monterrey, un visitante. No sé qué más. Ok. Vive en México, tiene sí, cierto. un par de ensayos donde menciona México. Y de En hecho uno en este libro. sí, donde le dedica, donde se trata de México, pues. Pero bueno, también Bueno, amar es, corres el riesgo de cegarte ante los errores de lo que amas. ah, bueno, depende de tu Amarte definición de... cambia, amarte cambia la perspectiva, cambia, no ves las cosas con la misma claridad. Eso es enamoramiento, ¿no? Bueno, está estar Pues, enamorarte, o sea, ya ves que biológicamente, generalmente, cuando estás en el proceso de enamoramiento, ahí sí, ¿no? O sea, no ves, bueno, estoy hablando ya de una relación romántica, no ves los defectos de la otra persona, todo te parece maravilloso, pero es solamente por esa etapa de enamoramiento. Pero más allá de, o sea, amar es... o sea, no es fanaticar ni, no es ser fanático ni creer que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hojuelas. Amar es reconocer que algo está mal y que se puede mejorar. pero no puedo, o sea, bueno, otra vez oí una frase de Hannah Arendt que era algo así de que, como que yo no, yo no amo a, no me acuerdo bien, algo así como que no amo a la humanidad o no amo al ser humano, sino que amo a este ser humano concreto y a esta persona concreta y demás. Entonces decían, no se puede amar a algo abstracto y genérico como una nación. Solamente se puede amar lo, o más bien un amor verdadero, es, o sea, algo concreto y real. Algo concreto y real. Bueno, ya, creo que podríamos platicar de eso en algún otro capítulo. Dice, si podemos cerrar con esa frase de Darén, ¿no? Igual que no amo al que yo hice de mí por mi pertenencia al mundo, tampoco amo a mi prójimo en razón del encuentro con que entro montando con él, sino que lo amo en su criaturalidad. Amo algo en el que es justamente lo que no es de él. Pues No, amas en no, él. no creo que sea real la frase. Bueno, igual, ahí es algo. Es Es parecida, es supuestamente. parecida. Sí, porque creo que espérame.
Mm, bueno, ya después lo buscamos. Va que va. Sale, Hazel, como siempre, un gusto. Gracias, numeroso público. Amen a Gracias. Estados Unidos. No. Bueno, vamos a detener el recording. Bye.